Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es David Jiménez y antes de empezar el estudio de hoy vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, en esta hora pedimos que tú hables a nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. El título de esta serie de temas es Por las malas. Y el tema de hoy es Nada que temer cuando tememos a Dios. El mensaje de Isaías es: no tenemos nada que temer cuando tememos a Dios. En Apocalipsis 14, versículo del 6 al 12, 3 ángeles proclaman un mensaje mundial llamado el Evangelio Eterno. Nosotros necesitamos entender que el Evangelio no es una teoría sin vida, sino una fuerza viva para cambiar la vida. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16 al 17, se nos declara lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. El Evangelio eterno, el Evangelio de Dios tiene como propósito salvarnos. Tiene como propósito darnos unas buenas nuevas de salvación. Pero es una fuerza el cual cambia y transforma a las personas que aceptan el Evangelio de Dios. Pero ¿qué significa temer a Dios? El temor a Dios no es como el mundo lo entiende, sino la palabra de Dios nos da una explicación amplia de lo que significa y cómo cada uno de nosotros podemos ejercitarlo. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, se nos dice lo siguiente: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El pueblo de Israel en el tiempo de Isaías se le instó a temer a Dios ante toda adversidad, porque en Él podían tener la esperanza de salvación y liberación. Hoy día, el temor a Dios es parte del Evangelio eterno. Así nos lo declara en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7, cuando se nos dice: y vi volar por en medio del cielo a un ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios. Vemos nosotros que temer a Dios es parte del Evangelio de Dios. Necesitamos nosotros entender y comprender lo que el Señor desea decirnos a través de su palabra, de lo que significa temer a Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, se nos declara un principio bíblico y se nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sin lugar a dudas, yo creo que todos nosotros queremos ser sabios en Cristo Jesús. En Proverbios 8:13 se nos dice lo siguiente: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor a Dios es rechazar el pecado en nuestras vidas. Recordemos que Cristo nos pide que nos arrepintamos de todos nuestros pecados y que creamos en su
Pero también la palabra de Dios nos habla aún más de lo que significa temer a Dios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, en el versículo 12 al 13, nos declara lo siguiente. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. El temor a Dios es ser leal a Él, ante todas las cosas, amándole con todo nuestro corazón, desechando todo pecado en nuestras vidas. El problema del pueblo de Dios en el tiempo de Isaías es que dejaron de creer en la palabra de Dios y siguieron sus propios caminos sin saber que al tomar sus propios caminos los llevarían al sufrimiento y a la destrucción. Hoy día sucede lo mismo. Muchos han dejado de confiar en la palabra de Dios y siguen sus propios caminos. La palabra de Dios nos dice que el temer a Dios es obedecerle, es ser leal a Él. Y cuando nos apartamos de los caminos de Jehová, cuando nos apartamos de Él, la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 25, lo siguiente. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Tengamos cuidado a quién nosotros estamos siguiendo. Es tiempo de que sigamos al Dios vivo. Es tiempo de que sigamos el camino que nos mostró Cristo Jesús a cada uno de nosotros. Es tiempo que nosotros nos decidamos de una vez por todas ser leal a Dios. Dios nos pide que creamos en su evangelio. Y yo te pregunto a ti, ¿qué significa creer? En el libro de Juan, en el capítulo 3, encontramos una cita muy familiar para cada uno de nosotros y muy conocida. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los insto a que ustedes lean el contexto de este versículo. En el contexto de este versículo nos muestra de que creer es ser leal a Él. De que creer a Dios y a su Hijo es cuando nosotros le obedecemos a Él ante todas las cosas. En 1 Juan 3, 23 y 24 se nos dice lo siguiente. Y este es su mandamiento. Y escuchen. El mandamiento de Dios es el siguiente, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El creer es una respuesta a obedecer a Dios. Es un cumplimiento a un mandamiento. En Juan, capítulo 14, versículo 15, se nos declara, si me amáis, guardad mis mandamientos. El temor a Dios es desechar todo pecado de la vida de cada uno de nosotros. Es ser leal en obedecer todos sus mandamientos y obedecer su palabra solamente. Hoy día, el Señor te hace una invitación a ti en tomar una decisión en seguir a Dios, sus caminos, en temer a Dios, obedeciéndole en todo y desechando los pecados que tú tengas en tu vida. Oremos. Querido Señor, gracias por tu grande amor y misericordia. Gracias por habernos acompañado y gracias por habernos hablado en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pido todo. Amén.